Hoy vamos a hacer esta falda de tablones, que es una falda con canesú. El canesú va forrado, los tablones van a partir de la línea de cadera. Yo elegí para esta falda esta tela que es paño de lana y de la cual para este modelo que es el que vieron al inicio del tutorial, vamos a consumir 1,5 metros de largo, que tiene 1,5 metros de ancho. Y vamos a necesitar también reglas, lo de siempre, la curva francesa, curva de sastre, la recta y lápices de colores, además de las medidas. Esta falda la vamos a hacer a la medida. Nuestra clienta tiene un contorno cintura de 80, lo dividimos entre 4 y nos da 20. El contorno cadera que ella tiene son 118, lo dividimos entre 4 y nos da 29,5. Con estos cuartos son con los que nosotros vamos a trabajar. También el largo de la cadera y el largo de la falda. Bien, vamos a comenzar a hacer nuestro trazo de falda de tablones. Vamos a trazar un patrón básico, porque vamos a partir del patrón básico de falda para transformarlo en nuestra falda con tablones. En este caso, que nosotros estamos trazando a medida, vamos a trazar nuestro patrón desde cero y vamos a poner de manera horizontal la medida de 1/4 de contorno cintura. Marcamos y ponemos un puntito a los 20 centímetros, que son nuestro cuarto de contorno cintura, y agregamos 3 para la pinza. Esto es lo que vamos a poner nosotros en la horizontal. Y le vamos a dar, para que les quede muy claro a la hora que ustedes analicen el patrón, desde este punto hasta este punto son 20 centímetros, que sería 1/4 contorno cintura. Y los 3 que agregamos son los 3 para la pinza. Muy bien. De manera vertical solo vamos a poner 2 medidas: el largo cadera y el largo total. 18 centímetros es nuestro largo cadera y 60 centímetros nuestro largo total, 60 centímetros. Vamos a escuadrar nuestra línea de largo cadera, que son los 18 centímetros, y le vamos a dar valor de manera horizontal. Y el valor que le vamos a dar es 1/4 de contorno cadera, 29 centímetros. Entonces, 29,5, perdón. Marcamos 29,5 y es el valor que le damos a nuestra línea de largo cadera. Esta es la línea de cadera y vale 1/4 de contorno cadera, que son 29,5 centímetros. Les decía que partiríamos de una falda línea recta para transformarla después en nuestra falda de tablones. Y entonces en la parte de largo falda, que fue donde marcamos los 60 centímetros, también vamos a marcar los 29,5, que es el cuarto de contorno cadera. Entonces en el largo falda vamos a dar 1/4 contorno cadera, 29,5. Con línea recta vamos a unir la línea de contorno, la línea de cadera con la línea de largo falda, con recta. Y con curva de sastre vamos a unir desde la línea de cintura, desde donde dimos los 3 para la pinza, hasta la línea de cadera. Quiero que observen algo que es importante y que se les va a presentar cuando ustedes
tracen sobre medida. Cuando trazamos sobre medida, las medidas de nuestras clientas no son equilibradas. Ustedes pueden observar la diferencia que hay entre 80 centímetros y 118. Es muy grande la diferencia, la cadera de nuestra clienta es muy grande y lo más que nosotros podríamos dejar para que nuestra falda no nos haga ningún piquito ni ninguna bolsita es colocar esta línea recta de la curva de sastre apoyarla en la línea recta de la cintura y que toque la línea del ancho cadera. Lo más que podemos hacer de curva y que no nos dé problemas es esto. ¿Sí? Ustedes observarán en este caso especial de esta clienta que nosotros tuvimos que agregar esto para que la curva sea viable o que no nos quede ninguna bolsita. Y agregamos 2 centímetros más. Esos 2 centímetros los tenemos que consumir en pinza. Nosotros ya dejamos un avance pinza de 3, más estos 2 que son circunstanciales, digamos, porque la cintura es muy pequeña para la medida de cadera. Estos dos nosotros se los agregamos por nuestra cuenta. Entonces estaríamos agregando a la medida real de la clienta, que es esta, 5 centímetros. Una pinza de 5 centímetros es muy grande. Por lo tanto, vamos a hacer 2 pinzas para poder consumir esos centímetros extra. Vamos a hacer 2 pinzas en la cintura. La primera la vamos a trazar a la mitad del cuarto de cintura, o sea, 10 centímetros. Nuestro cuarto de cintura son 20, la mitad serían 10. Y ahí vamos a consumir nuestra primera pinza, que serán 1.5 y 1.5, o sea, 3. Luego vamos a trazar la siguiente pinza. Para esto vamos a dar la mitad de lo que nos quedó. Nosotros tenemos un espacio entre la pinza, que es esto, donde agregamos, estos son los 3 centímetros primeros que agregamos para la pinza. Entonces, a la mitad que nos queda entre el último punto de nuestra pinza principal, vamos a marcar a la mitad del resto la segunda pinza, que va a ser de 2. Son 8 centímetros los que nos quedan, a los 4 sería el centro. Y ahí yo tengo que consumir 2 centímetros. O sea, de ese centro voy a consumir 1 y 1. Ya tengo marcadas el centro de mis 2 pinzas. Pinza principal, pinza adicional o secundaria. Y voy a escuadrar. La pinza en el delantero mide de largo 10 centímetros. La siguiente pinza o pinza secundaria la voy a hacer de 8, 2 centímetros menos. Y ahí voy a cerrar simplemente las líneas que completan la cuchillita. Esto sería mi pinza principal y esta es mi pinza secundaria, la que tuve que agregar para darle una forma viable a mi curva de cintura cadera. 8 centímetros de largo, 10 centímetros de largo. A este patrón solo le falta bajar 1 centímetro en el centro del delantero y unirlo con la curva. Vamos a usar la parte menos pronunciada de la curva. Esto es lo más pronunciado, lo menos. Eso lo vamos a usar hacia el centro de la falda y vamos a terminar hasta esos 2 centímetros que agregamos. Ahí está. Esta sería la curva de la cintura. Y para finalizar y evitar que nos falte tela a la hora de cerrar la pinza, la cerramos y afinamos. Aquí tenemos un pequeño vértice, solamente lo vamos a suavizar. Podemos usar la curva o podemos hacerlo a mano.
vamos a suavizarlo esta pequeña curvita. Aquí está, y esto es lo que vamos a elevar. La siguiente pinza la cerramos también y afinamos. Si aquí se fijan, aquí tenemos una diferencia mínima, casi nada. Casi nada. Bien, nuestro patrón delantero está listo para ser transformado en la falda de tablones. Bien, vamos a continuar con la parte trasera de la falda, y de la misma manera que trazamos en el delantero, 20 centímetros, que es nuestro cuarto de contorno cintura, y agregamos los 3 para pinza. Para la parte vertical solo trazamos 2 medidas, 18 centímetros que es el largo de la cadera y 60 centímetros que es el largo total. Escuadramos estas dos líneas y le damos valor. 29.5, que es lo que tiene nuestra clienta de contorno cadera, y en la parte de abajo vamos a dar exactamente lo mismo porque se trata de partir de una falda recta. Entonces 29.5, ahí está, unimos con línea recta de largo falda hasta la línea de largo cadera, y después unimos con curva de sastre de cadera a cintura, y hago hincapié de nuevo, sirve que nos queda más claro. Recuerden que habíamos dicho que la manera de que nos quede correcto, lo más que podemos dar de curva es colocando la curva de sastre sobre la línea recta y apoyarla en la línea de cadera. Esto sería lo más de curva que podemos hacer para que a la hora de confeccionar no nos quede ningún globito aquí. Y entonces recuerdan los mismos 2 centímetros. Aquí son los 3 para pinza. Estos 3 los tuvimos que agregar por la circunstancia especial de nuestra clienta, que tiene la cintura muy pequeña con relación a su cadera. Y luego vamos a trazar nuestra pinza principal a la mitad del cuarto y le damos valor. Si agregamos 3, obviamente 1.5 adelante, 1.5 atrás para completar estos 3 que agregamos. Luego quedamos que del espacio que nos quedaba íbamos a trazar la mitad para agregar esa pinza adicional, que va a ser de 2 centímetros. Luego le dimos la medida de 12 centímetros en el caso de ahora estamos trazando la parte trasera, por lo tanto nuestra pinza principal va a medir 12 y la pinza secundaria o adicional va a medir 2 centímetros menos, o sea 10. Ya que tenemos nuestro centro, vamos a unir simplemente para terminar la pincita. Unimos las diagonales de la pinza adicional y de la pinza principal. Les voy a dar nombre a las líneas para que les quede muy claro y para que me sea más cómodo a mí. Si están de acuerdo, voy a darle vuelta al patrón para ponérselas los nombres de frente y los valores, para que quede ahí registrado y les quede claro. Entonces, en la línea de cintura y hasta este punto, nosotros dimos un cuarto de contorno cintura, que fueron 20 centímetros. Luego agregamos nuestra pinza de 3 y esto lo agregamos al final por ser necesario para que nuestra curva sea viable. Muy bien. El largo de la pinza principal, 12 centímetros. El largo de la pinza adicional, 10 centímetros, o sea, 2 menos que la principal. Y
nos falta bajarle medio centímetro en la parte de la espalda. En el delantero, ustedes recuerdan, bajamos 1 y en la parte trasera o de la espalda bajamos 2. Igual vamos a usar la parte de la curva menos pronunciada, la curva la usamos hacia el centro del patrón de esta manera. Ahí está. También vamos a cerrar la pincita, ahorita lo vamos a hacer. Esta sería nuestra línea de cadera. Y aquí el valor que le dimos fue 1/4 de contorno, cadera, que en nuestro caso especial 29.5 centímetros. Luego, y como se trata de una falda recta, recuerdan que abajo dimos exactamente el mismo valor. Largo falda y le dimos 1/4 de contorno, cadera, 29.5. Solamente voy a cerrar la pincita, giro de nuevo, voy a cerrar las pincitas para que ustedes vean cómo las afinamos, porque estos vértices no son adecuados a la hora de confeccionar. Entonces, simplemente vamos a quitar ese vértice suavizando de esta manera. Es muy poquito y es tan grueso el marcador que casi no se ve, pero bueno, ahí está. Vamos a elevar ese poquitín y la más pequeña también la cerramos para eliminar ese pequeño vértice. Ahí está. Tenemos ya terminado nuestro patrón, que este es nuestro patrón trasero y nuestro patrón delantero. Ya tenemos terminados los dos patrones y vamos a transformarlo en nuestra falda de tablones. Voy a recortar esta pieza, que como ustedes vieron en la imagen de inicio, nuestra falda lleva un canesú, porque como nuestra clienta es una talla grande, no queremos dejar los tablones desde la cadera, sino de la cadera hacia abajo. Ya tenemos aquí nuestras piezas separadas de nuestro patrón base y ahora, como les comentaba, va a ser un canesú. No quiero yo hacer las pinzas físicas, quiero que esto quede plano y entonces vamos a cerrar las pinzas con pegamento para cortar nuestro canesú con las pinzas cerradas. Entonces ahora las vamos a cerrar pegándolas con cinta para cortar con pinza cerrada. Entonces las doblamos y hacemos esto y las pegamos. Las 4 pinzas, 2 delanteras y 2 traseras. Ya tenemos aquí nuestros patrones con las pinzas cerradas. Este sería el delantero y lo vamos a cortar a doblez. Vamos a cortar 2 piezas porque a esta falda no vamos a ponerle pretina, sino que vamos a forrar el canesú. Entonces vamos a cortar 2 piezas tela, una pieza entre tela. Eso es lo que vamos a cortar de nuestro delantero. De nuestro trasero vamos a cortar también 2 piezas a doblez, 2 piezas tela, una pieza entre tela. El cierre lo vamos a poner del lado de costado. Ya lo tenemos con pestaña, 2 centímetros dejamos de pestaña en costado y dejamos 1 centímetro de pestaña en la parte de arriba y 1 centímetro para unir los tablones. Generalmente los tablones van doblados 3 por 3, es decir, se consume 3 veces la distancia. Pero en este caso especial de nuestra clienta que mide 118 de cadera, entonces no queremos agregarle demasiado volumen y vamos a dejarle solamente tablones de 2 centímetros cada 3 centímetros de espacio
para no consumir demasiado papel, aquí yo solo indiqué que voy a cortar. A esta distancia mide 42 centímetros. Mide 40 y agregué 1 centímetro de pestaña y 4 centímetros para bastilla. Entonces yo voy a cortar un rectángulo de 45 por el doble de lo que mide esto. Esa parte extra es la que yo voy a consumir en los tablones. Entonces yo voy a cortar un rectángulo de 45 centímetros de largo por 64 a doblez de tela. Eso sería mi pieza trasera. Y mi pieza delantera, yo voy a cortar los mismos 45 centímetros de largo por los mismos 64 de ancho en la parte delantera a doblez, porque voy a poner mi cierre en costado.